Esta es nuestra sección Periodismo desde el Campus. Está con nosotros el doctor Luis Daniel Vázquez, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Luis Daniel, como siempre, bienvenido a tu espacio. Vamos a ver una pequeña cápsula del comentario que desarrollarás y volvemos de inmediato a tu análisis. Adelante, gracias, Ciro. Desde el campus. La Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos son los dos órganos autónomos de la Organización de los Estados Americanos que constituyen el sistema regional de protección de los derechos humanos. México aceptó la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1981 y de la Corte en 1998. Entre 1995 y el 2005, se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 556 peticiones contra México. Sin embargo, esta cifra alcanzó su tope máximo en el 2012, cuando México fue el país que mayor cantidad de denuncias recibió con 1,800 casos. Entre el 7 y el 22 de marzo, se llevó a cabo el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esos días, se celebraron diversas audiencias generales, temáticas y casos individuales contra diversos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, México y Guatemala. ¿Qué audiencias estaban relacionadas con México? ¿Cuáles fueron los casos que se discutieron? ¿Cuáles fueron las principales violaciones a derechos humanos que se analizaron para el caso de México? ¿Cuál fue la postura gubernamental sobre estos casos? Estas son algunas de las preguntas sobre las que charlaremos en Periodismo desde el Campus. Luis Daniel, pues el tema relevante de los derechos humanos ha dejado de ser un asunto estrictamente doméstico. Hay espacios internacionales para analizarlos. ¿Qué es lo que ocurrió en este último periodo de la Comisión Interamericana en el caso de México? Mira, uno de los datos muy relevantes es que en el 2012, durante todo ese año, llegaron un poco más de 1,800 denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México fue el país más denunciado frente a la Comisión. Tuvimos más denuncias que Guatemala, que Colombia, que cualquier otro país de América Latina. No todas estas denuncias claramente van a ser aceptadas, ni todas van a acabar en un probable juicio que termine en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí te habla de dos cosas. Primero, de una fuerte profesionalización de las organizaciones de derechos humanos en México que logran ya ir a estos espacios internacionales, pero además de que también se viene para México un importante nivel de conflictividad en esos espacios internacionales. En la Corte, por ejemplo, nosotros ya tuvimos varias sentencias, una de las cuales, la más conocida, Rosendo Radilla, detonó o llegó junto en un buen momento a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y tuvo un fuerte impacto para revolucionar la forma en que se pensaba en los derechos humanos. Parte de esa revolución tiene que ver con eso que tú mencionas. Nosotros ahora tenemos, digamos, en nuestro sistema político nuevos jugadores de veto. Y esos nuevos jugadores de veto además son a nivel internacional, como lo son la Comisión y la Corte Interamericana. En particular, en esta sesión de la Comisión Interamericana tuvimos tres tipos de audiencias: audiencias más generales, audiencias temáticas y audiencias relacionadas con casos específicos. ¿Cuáles fueron, digamos, los casos más relevantes para México? En México, los casos que son las últimas audiencias que se llevaron a cabo fueron en particular de dos casos. El caso de Digna Ochoa, esta abogada que nosotros ya conocemos, abogada que falleció en el 2001, no se sabe exactamente por qué las causas. En el 2011 en México se cerró la investigación se cerró en México aduciendo que se trató de un suicidio, ¿no? Varias de las organizaciones de derechos humanos que estaban detrás de la protección de Digna Ochoa o en los lugares donde ella laboraba no estuvieron de acuerdo con esa resolución, han venido tratando de impugnar esa resolución y de reabrir las investigaciones. Las investigaciones no fueron reabiertas y entonces el caso ahora justamente llegó a la Comisión Interamericana. Y en esa audiencia en particular lo que se está pidiendo es que se revise cuál fue la investigación y en su caso se solicite a México que se reabra esa investigación, ¿no? Hay una buena parte de ese sector de defensa de derechos humanos que no está conforme con pensar que en realidad se trató de un suicidio. Y el otro caso muy conocido también es el de, se le llama tortura sexual, lo que sufrieron las mujeres que fueron lastimadas en las movilizaciones del 3 y 4 de mayo en Atenco, lastimadas por la policía, me refiero a los procesos de detención.
Entonces también su caso se litigó en México no obtuvieron la justicia que ellas estaban buscando y el caso también llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se encuentran en este momento en dos procesos distintos, en dos lugares distintos o momentos procesales diferentes. Mientras que el caso de Igna Ochoa recién está llegando, hizo una audiencia de presentación del caso para ver si la comisión lo toma o no lo toma. En el caso de Atenco, lo que se buscaba ya era la posibilidad de una amigable composición, de un amigable acuerdo entre el Estado mexicano y, bueno, las 11 mujeres torturadas. Porque además a las audiencias acude el Estado mexicano también. Sin duda, y esto es uno de los elementos tal vez más importantes, porque lo que te permiten esas audiencias y las otras, las generales y las temáticas, es justamente confrontar posiciones con el Estado mexicano, lograr escucharse, oír los argumentos que llevan y las pruebas, porque además se tienen que presentar los informes con elementos y documentos probatorios correspondientes, y el gobierno se escucha y en su caso se defiende o en su caso acepta. En el caso de Atenco, por ejemplo, en particular, incluso expresó dio disculpas por lo que sucedió en el caso de Atenco y está tratando de llegar a una amigable composición, cosa que se antoja muy complicada por el tono en el que se encuentran las mujeres que fueron torturadas en Atenco. En el caso en que no se acepte, digamos, este arreglo con las disculpas del Estado mexicano por los excesos, por las violaciones a los derechos humanos cometidas, ¿cuál sería el siguiente paso? La comisión tiene que emitir en todo caso una resolución, esa resolución puede o no ser recuperada por México y si no es recuperada, si no es sustanciada por el caso del Estado mexicano, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en buena medida ya lo dijeron las mujeres de Atenco, que ellas no están por una amigable composición, ellas quieren una justicia completa o en su caso llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sabría todavía cuáles son los puntos en específico que van a venir en la resolución, lo sabremos hasta que lo emita la Comisión Interamericana. ¿Qué implica, digamos, por supuesto que estos casos son relevantes, tanto que fueron discutidos en la audiencia en Washington el mes pasado, pero qué implica para el entramado de justicia en México, para el sistema de justicia, que ahora tengamos, digamos, estos otros espacios, estas otras instancias que más allá de nuestras fronteras puedan estar revisando sentencias que toman autoridades mexicanas. Me parece que implica mucho porque lo que se abre son otros mecanismos, otras instancias de control que te permiten señalar qué es lo que tú estás haciendo mal como gobierno y qué es en su caso lo que tendrías que modificar. Los casos sirven para eso, pero tal vez las más interesantes en ese sentido son las audiencias generales. Y también en la Comisión Interamericana tuvimos dos audiencias generales, una interesantemente presentada por el Estado mexicano y otra por un grupo más o menos grande, un conglomerado fuerte de ONGs. En el caso, por ejemplo, del Estado mexicano, lo que fue a presentar el Estado mexicano es su programa o su plan de política de derechos humanos, donde hablaban de capacitación, profesionalización y educación. A ese rango le dieron como mucha importancia, pero después hablaban también de los avances que ya tenían, como la Ley General de Víctimas o también de las iniciativas que se habían presentado relacionadas con desaparición forzosa, con el caso del fuero militar, en fin, varias iniciativas también con el uso de la fuerza, con la seguridad pública que están por venir, ¿no? A eso pusieron como mucho énfasis el Estado mexicano, a lo que ellos pretenden hacer, sobre todo en materia legislativa, en materia de armonización. Por su parte, las ONGs mexicanas lo que presentaron fue un diagnóstico. Cuando te refieres, perdón, al Estado mexicano, estamos hablando del nuevo Ejecutivo Federal. Correcto. De hecho, quien llevó a cabo la audiencia fue justamente Lía Limón, la subsecretaria encargada de la Secretaría de Gobernación. Y me decías, por otra parte, las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil plantearon un conjunto de temas generales. Una especie de diagnóstico donde también prestaban mucha importancia a la armonización. Ellos estaban interesados en lo que iba a pasar, sobre todo en relación con la reforma constitucional en derechos humanos, como esta no ha sido recuperada por las constituciones locales, pero tampoco ha sido recuperada para modificar diversas leyes. Pero no solo eso, también se tomaron en consideración problemas como, por ejemplo, el de arraigo, el de desaparición forzada, el de sistema penal, en fin, varias violaciones a derechos humanos que se encuentran latentes. Una cosa muy interesante es que se prestó mucha más atención a las violaciones de derechos civiles y políticos que a las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. En ese gran diagnóstico, lo único que vimos de derechos económicos, sociales y culturales fue sobre todo lo relacionado con megaproyectos. Para cerrar, Luis Daniel, quisiera conocer qué nos dicen este número de casos que se presentaron ante la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en México. ¿Es una alerta de la cantidad de violaciones que hay a los derechos humanos o nos está hablando
a la vez de una sociedad mucho más sensible o un conjunto de organizaciones más activas en la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es, digamos, el panorama que describe justamente la experiencia en la última audiencia de la Comisión Interamericana? Yo pensaría que son ambas cosas, porque por un lado lo que sí tuvimos en los últimos 6 años de gobierno fue un problema muy fuerte a partir de la política de seguridad, que lo que tuvo fueron varias violaciones o un aumento masivo de violaciones a derechos humanos de forma sistemática y por varios actores, no nada más por actores estatales, sino también por el crimen organizado. Pero al mismo tiempo también nos habla de una sociedad civil más organizada, más profesional, con mayor capacidad de llegar a estas instancias internacionales. Entonces me parece que son ambas cosas en realidad, no necesariamente se excluyen. Daniel, pues como siempre, muchas gracias por tu análisis. Te esperamos en uno más de tus comentarios pronto en tu espacio. Esto ha sido Periodismo desde el Campus. Volvemos ya a nuestra sección Contraste a hablar de salud y nutrición. Continúe aquí en Observatorio con nosotros.